El mejor método para crear un legado es a través de un libro. Es por eso que la líder en belleza integral, CEO y fundadora de Global Integral Beauty, Idalis Bailey, ha diseñado el libro Experto Global en Belleza Integral con el fin de conectar profesionales a nivel mundial que inspiren y transformen la comunidad de profesionales de salud, bienestar y la estética. A través de este libro bestseller puedes llegar a millones de personas, aumentar la credibilidad y visibilidad de tu marca. Posiciónate como un experto global en belleza integral, compartiendo tu historia y tu trayectoria profesional en tu propio capítulo del libro Belleza Integral Global, segunda edición. Voy a seguir este guión. Primero voy a explicar qué es la radiofrecuencia, qué mecanismos de acción tiene a nivel del cuerpo humano, en concreto a nivel ginecológico, en qué casos la podemos indicar, en qué casos no se puede llevar a cabo, hacer una serie de consideraciones previas, cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar el tratamiento, cómo aplicar el tratamiento y efectos secundarios. Siguiente. Bueno, la radiofrecuencia es una corriente eléctrica de alta frecuencia, oscila entre los 3 kHz y los 300 GHz. Y el efecto que produce en los tejidos es que cuando es absorbida por ellos, produce un desplazamiento de sus moléculas. Ese desplazamiento lleva a un aumento de la temperatura. A nivel de ginecología regenerativa y funcional, ese aumento de temperatura que nosotros buscamos es que llegue a entre 40, 42, 45 grados. No ha de ser superior. ¿Por qué? Porque si llegamos a los 50 grados, la paciente ya no lo tolera y además ya estaríamos a unos niveles en los que se produciría una necrosis de los tejidos y un daño muy importante. Los dos tipos de radiofrecuencia más utilizados, que más se utilizan, son la radiofrecuencia monopolar y la radiofrecuencia bipolar. Podéis ver en el esquema la diferencia entre uno y otro. La radiofrecuencia monopolar se caracteriza porque el electrodo emisor de la corriente está en el mismo equipo, en el mismo manípulo, y el electrodo receptor se encuentra a distancia, es una placa que está pegada, está adherida al glúteo o a la espalda de la paciente, de manera que la corriente eléctrica oscila entre el electrodo emisor y la placa que tiene colocada la paciente. Por eso este tipo de radiofrecuencia tiene una penetración mayor, porque la corriente eléctrica ha de atravesar todo el cuerpo hasta llegar a la otra placa. La radiofrecuencia bipolar. En la radiofrecuencia bipolar los dos electrodos, el emisor y el receptor, están en el mismo manípulo, como lo podéis ver, están muy cerquita, están en la misma pieza de mano. Este tipo de radiofrecuencia produce mayor calentamiento porque la corriente eléctrica circula en un espacio más pequeño, lo que sucede es que entonces no tenemos tanta profundidad. La siguiente. ¿Qué mecanismos de acción ejerce la radiofrecuencia? Bueno, por una parte aumenta los vasos sanguíneos, aumenta la microcirculación en el tejido y estimula el sistema linfático. Ello es muy importante porque va a hacer que, por tanto, llegue más oxígeno, lleguen más nutrientes, llegue más factores de crecimiento al tejido sobre el que nosotros estamos actuando y ello también va a facilitar que el tejido expulse sus toxinas. Siguiente. A nivel del colágeno, pues encontramos que las fibras de colágeno cambian su arquitectura, se van a contraer más y los fibroblastos se van a activar por la acción del calor. Y esos fibroblastos van a empezar a sintetizar colágeno, elastina y proteoglicanos. Todo eso que va a hacer, pues todo eso se va a traducir en que el tejido va a tener más flexibilidad, más elasticidad y más firmeza. ¿Seguimos? A nivel de la vagina, con análisis y con citologías se ha visto que el índice de maduración vaginal mejora muchísimo. Hay un aumento de células superficiales, disminuye el pH vaginal. Todos sabéis que el pH vaginal, para que no haya ningún desajuste a ese nivel, tiene que ser un pH ácido. Y muchas veces, en determinadas circunstancias, el pH sube. Bueno, pues la radiofrecuencia consigue que disminuya el pH vaginal y aumenta la presencia de lactobacilos en la vagina. Los lactobacilos son los que nos van a proteger de las infecciones. Luego hay otro efecto de la radiofrecuencia que aquí no lo he mencionado, pero que también conviene que lo sepáis, y es que en los tejidos aumentan las fibrillas nerviosas, con lo cual se ha visto que mejora la sensibilidad. Por eso uno de los usos de la radiofrecuencia es para mejorar la función sexual de las mujeres. ¿Seguimos? ¿En qué casos está indicada el tratamiento de radiofrecuencia? En los casos de hiperlaxitud vaginal,
En los casos de sequedad vaginal podemos encontrar en la menopausia, en mujeres que han recibido quimioterapia, radioterapia, en una enfermedad que es muy molesta, que es el líquen escleroso vulvar, que provoca una sintomatología muy molesta y una importante distorsión de la arquitectura de la vulva. También está indicada la radiofrecuencia en el dolor pélvico crónico. No podemos olvidar que la radiofrecuencia a niveles de subtermia, es decir, a niveles que no tienen por qué llegar a 40-45 grados, niveles inferiores, lo que hace es tener un efecto analgésico, antiálgico y antiinflamatorio, con lo cual en los casos de dolor pélvico crónico puede ir muy bien. También en cicatrices retráctiles, en casos de incontinencia urinaria leve, en caso de prolapso leve de órganos pélvicos, en casos de vaginismo y vulvodinia y también en casos de disfunción sexual. Siguiente. No estaría indicado realizar la radiofrecuencia cuando la mujer está menstruando, en embarazo, cuando hay algún problema arterial que no esté bien regulado, cuando hay problemas hemorrágicos, cuando hay prótesis metálicas dentro del cuerpo, en caso de cáncer, en mujeres portadoras de marcapasos, si hay una infección activa. Tampoco se puede realizar radiofrecuencia cuando hay una pérdida de sensibilidad térmica. El motivo de ello es que muchas veces cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento de radiofrecuencia, algunas mujeres nos pueden decir que les molesta un poco y eso nos sirve a nosotros para bajar la potencia. Pues bueno, si es una persona que tiene un trastorno de sensibilidad no nos va a avisar y entonces podríamos producir alguna lesión. Tampoco se puede aplicar la radiofrecuencia si hay heridas, úlceras, eczemas y tampoco en caso de varices o edemas. Siguiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar el tratamiento? Bueno, sobre todo sentarnos a hablar con la paciente, hacer un diagnóstico correcto, explicarle cuál es el problema que tiene y explicarle cuáles son todas las posibles soluciones. Que nos comente las dudas, por supuesto, hacerle firmar su consentimiento informado. También que sepa que este no es el único tratamiento, que hay muchísimas opciones. Ella puede elegir la opción que quiera, combinar varias opciones, pero sobre todo que sepa qué le pasa y qué expectativas tiene. Por ejemplo, una mujer con una incontinencia urinaria grave, severa, no puede pretender que la radiofrecuencia le cure por completo el trastorno. En caso de una incontinencia urinaria leve, sí, pero una incontinencia urinaria severa va a mejorar, pero no se va a curar del todo. Pues eso es un poco lo que tenemos que hablar con las pacientes, qué esperan del tratamiento y nosotros qué les podemos ofrecer. Es muy importante en tratamientos en los que se implica que hay un calentamiento del tejido, como puede ser la radiofrecuencia o los tratamientos con láser, preguntar si han tenido antecedentes de herpes. ¿Por qué? Porque este calor que generamos puede reactivar una infección herpética latente y todos sabéis lo molesto que es un herpes. En estos casos, si la paciente ha tenido un herpes previo, no es una contraindicación, pero lo que hacemos es darle profilaxis con un antiherpético, como por ejemplo valaciclovir. Las sesiones de radiofrecuencia, el número suele oscilar entre 3 y 6 y la frecuencia entre sesión y sesión, pues entre 7, 10 y 14 días, depende un poco del trastorno que tenga la mujer y cómo se encuentre. Y como he comentado antes, por supuesto se pueden combinar otros tratamientos, es decir, nosotros podemos dar un fármaco vía oral para este problema en concreto, podemos también realizar una inyección, una mesoterapia con ácido hialurónico, con plasma rico en factores de crecimiento, es decir, podemos combinar varios tratamientos y así, por tanto, podemos conseguir un mayor éxito. Es también muy importante para que el tratamiento tenga todo el éxito que nosotros buscamos, que lo realice una persona que esté capacitada para ello y que la paciente tenga claro que tiene que hidratarse correctamente. El que la paciente esté hidratada lo notamos muchísimo cuando hacemos un tratamiento de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque el agua es un buen conductor de la electricidad. Si nosotros tenemos un tejido deshidratado, ese tejido deshidratado no va a permitir que pase la corriente eléctrica, con lo cual no vamos a conseguir todo lo que queremos. Entonces es muy importante una hidratación correcta. Evitar tabaco, evitar alcohol, evitar tóxicos, si puede ser evitar el uso de corticoides o de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos buscando con la radiofrecuencia aumentar la síntesis de colágeno, aumentar la síntesis de elastina y tenemos una persona fumadora, una persona que consume tóxicos,
y que esas son circunstancias que comprometen la actividad de los fibroblastos, estamos haciendo acciones opuestas y entonces no vamos a conseguir el efecto que queremos sobre la piel. También es muy importante eliminar el vello de la zona que nosotros queramos tratar para que haya un mejor contacto del electrodo, del manípulo con el tejido, y luego que usemos muchísima cantidad de gel conductor. El uso del gel conductor lo que va a hacer es que la punta que nosotros aplicamos en el tejido no haya fricción, que se deslice, que contacte bien, y luego también el gel lo que hace es disminuir la resistencia del tejido, es decir, la corriente eléctrica va a pasar mejor y no se va a quedar acumulada en una zona donde puede provocar quemaduras. En la imagen de abajo veis un ejemplo de radiofrecuencia monopolar, y eso sería el electrodo que os comentaba, que es un electrodo mayor que el electrodo emisor y que lleva un adhesivo y que se coloca en la zona de las nalgas o en la zona de la espalda de la paciente. Eso es muy importante limpiar primero bien la piel con alcohol, secarla y adherir bien la placa, porque si no tenemos riesgo de que haya quemaduras. Siguiente. Técnicas de aplicación. Bueno, ya os he comentado la importancia que tiene usar gel. También es muy importante que el electrodo, la punta que tiene contacto con el tejido, esté en un ángulo de 90 grados, es decir, que esté totalmente en contacto con el tejido, que no esté levantada un poco, porque si apoya solo una zona muy pequeña, esa zona muy pequeña va a concentrar ahí toda la cantidad de electricidad y se va a calentar demasiado. Es muy importante también que ejerzamos una presión uniforme, que no tengamos miedo, porque hay veces que nos da miedo quemar, entre comillas, a la paciente y entonces no apoyamos bastante, y precisamente si no apoyamos es cuando se puede producir una quemadura. La presión tiene que ser uniforme, un movimiento constante y una velocidad adecuada. No es bueno ir muy rápido, pero tampoco es muy bueno detenerse siempre en la misma zona. El objetivo ya os he comentado al principio de la presentación, que es obtener temperaturas en torno a 40, 41, 42 grados. Y hay que considerar la sensibilidad y la tolerancia de la paciente. Si la paciente le molesta, no tenemos que disminuir el tiempo de duración de la sesión. Lo que tenemos que hacer es ir al equipo y bajar la potencia o bajar lo que llamamos duty factor, es decir, es el tiempo que el equipo está emitiendo electricidad. Pues a lo mejor si está emitiendo electricidad al 100% del tiempo, bajar el duty factor y entonces que esté emitiendo entre un 70 y un 80%. El número de sesiones, también lo he comentado antes, pueden ser entre 3, 6 y cada 1 o 2 semanas. Siguiente. Aquí veríamos las técnicas de aplicación. En ginecología tenemos 2 zonas donde podemos aplicar la radiofrecuencia. Por una parte en la zona de la vulva, que sería la parte superior de la diapositiva, y por otra parte en la vagina. Veis en la foto de la derecha de la diapositiva, vemos 4 imágenes, 4 puntas. Las 2 de la izquierda son vaginales. La diferencia de tamaño es porque si una mujer ha tenido varios partos, tiene una vagina más amplia y entonces, como nos interesa que la radiofrecuencia actúe en 360 grados, necesitaremos una punta más ancha. La otra sería para mujeres que no han dado a luz o para mujeres en la menopausia. La tercera punta que veis más chiquitina, esa es un emisor de radiofrecuencia que lo usamos para vulva. Y la cuarta que veis, que es toda en un color gris oscuro, es radiofrecuencia que va también unida a ultrasonidos. Y diréis, bueno, ¿ultrasonidos? ¿Y para qué utilizamos los ultrasonidos? Pues los ultrasonidos lo que hacen es disminuir la impedancia. Ya os he comentado que una impedancia baja significa que el tejido ofrece poca resistencia y va a dejar pasar la corriente eléctrica. Con lo cual nosotros lo que conseguimos con esa pequeña pieza que lleva los ultrasonidos incorporados es que actúe la corriente eléctrica solo en la zona que nosotros queremos y que no se disperse y que no vaya a otras zonas donde a nosotros no nos interesa. En las imágenes que veis arriba, que veis una vulva, veis unos números que serían los pases que nosotros damos con el manípulo, con la pieza de mano. Empezaríamos con los labios mayores, sería un movimiento como en media luna, subiendo y bajando, un labio y el otro labio. En la imagen del centro lo que vemos es en la zona del vestíbulo. Eso va muy bien para los casos donde hay vulvodinia. Cuidado, no tenemos que llegar a la zona de la uretra ni tampoco tenemos que ir a la zona del clítoris. Tenemos que centrarnos en lo que es el vestíbulo. Y luego en la imagen de la derecha vemos el cuerpo perineal.
Esta zona es muy importante que la tratemos porque aquí, por ejemplo, muchas veces hay cicatrices de partos, cicatrices de cirugías vaginales previas, muchas veces también hay mujeres que tienen una hipercontractilidad de los músculos del suelo pélvico y se manifiesta con que es una zona que está como más tensa, como más dura, y la verdad es que la radiofrecuencia para esas zonas va muy bien. En la imagen de abajo, de la izquierda, tenéis el tratamiento a nivel vaginal. El canal vaginal es como un cilindro y nosotros lo que hacemos es introducir la pieza de mano y como el calentamiento es volumétrico, es decir, 360 grados, no hace falta que nosotros desplacemos hacia los lados ni que vayamos rotando el dispositivo, simplemente tiene que ser un movimiento in and out, es decir, entrar y salir, entrar y salir. El tratamiento a nivel de la vagina suele durar más o menos unos 8 minutos. La ventaja que tiene la radiofrecuencia a nivel de la vagina, si la comparamos, por ejemplo, con el láser o la comparamos con la radiofrecuencia bipolar, es que la radiofrecuencia monopolar, que es la que yo uso normalmente, llega más a la zona que a nosotros nos interesa de la vagina, que es la lámina propia. La lámina propia es una capa vaginal que está por debajo del epitelio y ahí es donde tenemos la síntesis de colágeno y la síntesis de elastina. Entonces es muy importante cuando queremos hacer tratamientos para hiperlaxitud vaginal el utilizar este tipo de tratamiento. Siguiente. ¿Qué efectos secundarios podemos tener? La verdad es que prácticamente ninguno. Son unos efectos secundarios leves y como mucho duran 1 o 3 días. Lo más común es que la paciente note enrojecimiento y edema a nivel de la zona que nosotros hemos tratado. Precisamente si hay un enrojecimiento leve y un poco de hinchazón, un poco de edema, eso nos indica que hemos hecho bien el tratamiento. Con lo cual podríamos decir que son unos efectos secundarios, entre comillas, que los buscamos. Quemadura superficial, esto es muy raro, suele ser porque no se ha usado correctamente, lo que os comentaba antes, o porque no hemos puesto bastante gel, o porque no hemos apoyado correctamente la pieza de mano, o porque nos hemos detenido sin querer en la zona, o no hemos hecho suficiente presión, pero es un efecto secundario muy raro y que si se usa correctamente el tratamiento no tiene por qué suceder. Un poco de dolor puede ocurrir, pero es muy raro. Leucorrea, las mujeres notan durante al día siguiente y al otro que tienen más cantidad de flujo, eso también es un signo bueno. Se puede notar un poco de hormigueo local por el calor, que hasta cierto punto es lógico, y en algún caso muy raro, prácticamente casi nunca, puede haber infección. Siguiente. Bueno, pues aquí está todo, espero que os haya gustado la presentación. Los que ya sabían sobre el tema os habrá servido de repaso y para repasar algunos conceptos, y los que a lo mejor ahora estáis introduciéndoos en el mundo de la ginecología regenerativa y funcional, pues espero que esto os sirva para motivaros más y para que empecéis a formaros en esta subespecialidad tan interesante de la ginecología. Tenéis mis redes sociales, tenéis mi correo electrónico por si necesitáis cualquier aclaración o queráis que comentemos casos. Muchas gracias. This is your opportunity to learn from experts in the health, wellness, and aesthetic sector and connect with professionals around the world to encourage strategic alliances. GIB Networking is an online event in which professionals with similar profiles and interests participate in order to create business opportunities. Since its foundation, Global Integral Beauty has organized more than 50 successful events for both Spanish and English-speaking audiences. By participating in the networking event, you can build a network of contacts, obtain unique opportunities, and global brand positioning. Train yourself in the health, wellness, and aesthetic sector.